visiones convergentes de lo que es la naturaleza del problema que atravesamos. Efectivamente, de alguna manera yo me he referido a la etapa de formación, porque creo que la historia es la que nos enseña acerca del presente y el pasado, y sobre todo la historia es la que conduce el hilo de nuestra identidad. Cuando se habla de identidad, yo pienso fundamentalmente en las fuentes y en las raíces de la identidad. Y esas fuentes y esas raíces yo las encuentro en dos cosas. El linaje familiar, no el linaje en el sentido nobiliario, sino la línea que comunica a las generaciones y que en el Perú se llama ayahuasca, cordón de los muertos, cordón umbilical del linaje, a través del cual se transmite la tradición, la memoria identitaria y el sentido de las cosas y las raíces que nos anclan a la tierra. Aquí nosotros tenemos un problema muy serio y ese es uno de los problemas que nos conducen a la situación actual. Hemos roto esos vínculos. El proceso de migración no ha sido un proceso de migración constructivo a las ciudades, ha sido un vaciamiento del campo, una desertificación del universo rural, y esa desertificación del universo rural solamente ha contribuido a crear una mezcla de culturas inorgánica, influida y dominada por lo importado y ajena a lo tradicional recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Se ha perdido y se pierde cada vez más aceleradamente la memoria identitaria, el recuerdo de nuestras propias tradiciones y hasta el recuerdo de nuestro propio lenguaje, tal como lo hablábamos. Y ha ocurrido exactamente lo mismo con la tierra. El niño de las metrópolis, que en este momento es en la población infantil la mayoritaria dentro de la nación, se educa creyendo que las papas se cultivan en los refrigeradores de los supermarkets y no es capaz de identificar por su nombre una sola planta de las que nos alimentan. Para él, el universo rural es simplemente un objeto de turismo, un espectáculo, pero no es una vivencia. Y esto lo distancia de una manera verdaderamente astronómica de lo que es la conciencia del hombre rural. Problema entre indios y blancos, yo creo que es una manera de disfrazar el verdadero problema. Y el verdadero problema es ese justamente, la grieta inmensa que se está abriendo en este momento y que se seguirá abriendo si no intervenimos entre lo poco que queda de nuestro universo rural y de nuestra identidad y este desarrollo desmesurado de la metrópoli. Y estoy pensando en una sierra exportadora. General Guevara, los comentarios finales. Gracias. Estamos en un momento de síntesis. Por lo menos quisiéramos de que este momento histórico sea de síntesis. Yo creo que para poder en efecto acelerar o concretar este esfuerzo de pueblo, de nación, para obtener una síntesis, debiéramos un poco revisar nuestra propia historia. Nuestra historia oficial nos coloca algunos héroes, algunos referentes, que ciertamente tienen que ser honrados, pero creo que la historia desconoce mucho la historia de los pueblos, la historia de las personas, de la gente, donde en mi particular manera de ver las cosas yo encuentro más éxitos que fracasos. Todos nosotros sabemos de que nuestra historia ha sido hasta cierto punto desventurada. Muy pocas finalmente son las victorias oficiales que nosotros tendríamos que recontar. Nuestras victorias predominan sobre todo en el ámbito de lo moral. Sin embargo, creo yo de que, refiriéndonos a las historias de los pueblos, nosotros sí tenemos muchas historias brillantes que capturar y aprender. Me refiero, por ejemplo, a la mujer peruana, y específicamente a la mujer tacneña, que tanto hizo para que el Perú pudiera todavía contar con la prenda que significa Tacna.
mientras el proceso de chilenización invadía cruelmente los hogares, quienes enseñaban el amor a la patria, quienes enseñaban autoestima por el Perú, eran nuestras mujeres peruanas que vivían en Tacna. De igual manera, creo de que en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, en ese mundo económico que resulta siempre difícil, son las mujeres las que en muchas oportunidades han salvado a la sociedad. Y no solamente proporcionando a sus hijos calor, abrigo, sino también elementos materiales. En fin, creo de que de esta revisión necesaria, de estas dos historias, nosotros también podríamos obtener una síntesis que se compadezca con esta síntesis de mestizaje que nosotros pretendemos alcanzar, no para homogenizar las culturas, sino para poder encontrar un proyecto común de vida. Gracias. A diferencia de otras oportunidades de las sesiones anteriores de la cátedra, hoy hemos optado por repartir las preguntas según han sido dirigidas, porque la naturaleza de las mismas es muy precisa. Entonces quisiera pedirle al doctor Max Hernández que comience absolviendo las preguntas, sea una por una o en conjunto, como él prefiera. Dos preguntas que parecen situarse en las dos orillas de un cauce. La primera es: ¿qué significa ser peruano hoy en día, pero fuera de las fronteras del Perú? Es decir, ¿cuál es la identidad nacional de quienes se fueron, se van y se seguirán yendo de nuestro país? Y la otra pregunta es: ¿a quiénes se les puede llamar nacionalistas y a quiénes no, en un contexto político en que el nacionalismo está de moda? ¿Qué se entiende por nacionalismo? Debo decir en primer lugar que como psicoanalista yo enfrento el problema de la identidad cuando ésta está en crisis. Una persona que no está en crisis identitaria no necesita proclamar a los cuatro vientos quién es, simplemente es. El problema es que luego del brutal impacto que significó la reflexión cartesiana, su pienso, luego existo, donde derivó el juicio de existencia de la certidumbre de un pensar. Desde las perspectivas posteriores de los grandes filósofos europeos, Kant y Hegel, y después de los cuestionamientos de Freud, la pregunta por la identidad no puede responderse buscándole a esta una esencia o una sustancia. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, cómo poder lograr una sola identidad si tenemos tantas culturas, para mí es una pregunta que está reflejando lo que yo pienso es un ideal ya periclitado. Ideal que llevó a los extremos feroces de una raza, una lengua, una nación, una religión, que terminó en los excesos nacionalistas que todos deploramos hoy en día. Si nuestra Constitución es plural y diversa, nuestro nacionalismo es obviamente un nacionalismo
que se debe amparar en nuestra historia y en nuestra Constitución, no en una alegada identidad de raza o en una alegada identidad que liga una raza y un terruño. Fernando Fuenzalida ha señalado como un representante tan radicalmente nuestro de nuestra afirmación de identidad como José María Arguedas descubrió, por ejemplo, que había andenes en Murcia y que los andenes no eran solamente una construcción incaica o preinca, sino que eran construcciones que la humanidad efectuaba cada vez que se trataba de terrenos escarpados y que necesitaban ampliar las áreas de cultivo. Entonces, tengo la impresión de que ciertamente el nacionalismo es algo importante y esencial en tanto que nos dé fuerza, visión, coraje y perspectiva. Pero creo que podría ser terriblemente equivocado si vamos a asumir que algunos somos más nacionales que otros por determinado rasgo físico, por determinado comportamiento, o que quien no baila huayno no es peruano, o quien no baila marinera tampoco lo es, o quien no tiene tales gotas de tal sangre tampoco lo es. Hay formas de ser peruano, asumir la nación y valorarla que trascienden ese tipo de marcos. Ciertamente, en el siglo XXI, las nociones que dieron sustento a la lógica del Estado-nación se ven asediadas y cuestionadas por las grandes realidades desterritorializantes del inmenso flujo informático en el cual estamos presentes. Creo que lo importante es dialogar. Creo que lo importante es entendernos el uno al otro. Y entendernos el uno al otro implica escuchar. Escuchar con atención qué es lo que quiere decir una persona. Si una persona cree que un peruano que ha emigrado del país y que tiene la épica tarea en el plano individual de adaptarse a una nueva realidad lingüística, cultural, económica y social, y que en ese proceso termina identificándose con algunos aspectos de la nueva realidad, ha perdido su identidad nacional, es no poder comprender que también es importante imaginar que el mundo se construyó por enormes ondas migratorias y probablemente el hombre de este siglo es un hombre que podríamos llamar el Homo viator, el hombre que está en camino, el hombre que se mueve y se desplaza, el hombre que va y vuelve, la mujer que va y vuelve, la mujer o el hombre que va, se queda, mantiene viva la llama del recuerdo. Los grandes poetas decían que la gran patria de todos es la infancia. Esa gran patria es la patria de quienes vivimos acá nuestra infancia, y eso es ciertamente irrenunciable, como es irrenunciable el amor a lo nuestro, el amor a lo producido en esta tierra. Y me quedo con una expresión de Danilo que me ha parecido fundamental. No se trata solamente de pensar en defender nuestro territorio, se trata de defender a las personas que lo habitamos, o las personas también que alguna vez lo habitaron y por razones que es urgente aprender a respetar, tal vez tuvieron que dejar
seguramente